está bajo la lupa y tiene que ver con el Parlamento. Y es el tema de las licencias y de los suplentes y de unos números que, no sé, alguien hizo la cuenta y resultaron impactantes. Mira. Para que se hagan una idea, entre 2015 o de 2015 a la fecha, solamente la Cámara de Representantes en licencia de diputados pagaron más de 3,5 millones de dólares. Entonces nosotros de esta forma contribuimos a controlar el gasto, a controlar los recursos que efectivamente se destinan por licencias, en este caso de diputados. Y le damos la bienvenida aquí en estudios al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema. Un gustazo que esté aquí hoy con nosotros, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. ¿Cómo surge esta observación del tema de los suplentes? Yo recuerdo que había venido acá después del 15 de febrero, que había justamente asumido la presidencia de la Cámara, Sí, bueno. y uno de los compromisos era hacer una evaluación. Paréntesis. Había tantos compromisos y expectativas el 15 de febrero que han quedado, Bueno, que han cambiado cosas. tanto en Cambiaron un un mes. poco. ¿Eh? La nueva normalidad. Sí. Igual te voy a decir una cosa, Victoria, de los compromisos que asumí el 15 de febrero se van a cumplir. Se van a cumplir, incluso estamos tratando de que se cumplan en las fechas previstas a través del uso de elementos tecnológicos e informáticos que nos permitan desarrollar todo aquello que establecimos hacer y que queremos hacer en forma efectiva. Pero recuerdo que una vez había venido y habíamos estado hablando de los diferentes rubros que componen el Parlamento, pero particularmente la Cámara de Diputados, que es en definitiva de donde yo puedo hablar con propiedad, porque el Parlamento Nacional tiene 3 unidades ejecutoras. Está el Senado, está la Comisión Administrativa y está la Cámara de Representantes. Y también me acuerdo que hablamos de lo que es el diálogo con los 7 partidos políticos que integran la Cámara de Representantes. Entonces, lo que dije del primer momento era de hacer una evaluación conjunta, de hacer un relevamiento conjunto, de hacer un revisionismo de aspectos que puedan mejorarse y en algunos casos que puedan corregirse, como es este caso. Entonces, la verdad que hemos tenido un diálogo y un intercambio muy bueno, en donde llegamos a un consenso en la eliminación de la partida de prensa, sí, una partida cuestionada por 30 años, sí, en donde representa un ahorro para el Parlamento de aproximadamente $1,5 millones por año. Eso ya está formalmente eliminado. En donde estudiamos, por ejemplo, el rubro de inversiones. Nosotros bajamos a la mitad el rubro que está previsto para inversiones en la Cámara de Representantes, y lo que hicimos es una cifra, enviarlo al Fondo Coronavirus con la finalidad de que se le dé una mayor utilidad. Bien. Al tiempo que también tomamos las precauciones de tener un colchón de dinero, cosa de que cualquier fuerza mayor que requiere una inversión, contar con esos recursos para hacerla viable. Y en ese sentido, uno de los temas que planteamos fue el tema de las licencias. ¿Por qué? ¿Cómo se da? A ver. El tema es así. ¿Esto es una medida que se va a tomar para ahorrar o porque hay como un abuso, aunque más no sea, aunque esté lejos de ser a conciencia, ¿no? O intencional, sino por esa cosa bien uruguaya, como siempre se hizo así, lo seguimos haciendo así? Bueno, eso es justo la premisa donde hay que partir e ir a lo contrario, ese siempre se hizo así. Cuando es siempre se hizo así, a mí no me importa. Si siempre se hizo así, no quiere decir que siempre se hizo bien. No, está clarísimo. Capaz que siempre se hizo así y haya que cambiar y hacerlo distinto para que sea mejor. Bien. O lo que estuvo bien en un momento no está bien ahora. Claro, cambian las coyunturas, cambia la época, viene la nueva normalidad. ¿Cómo era hasta ahora? Hasta ahora, yo no quiero hablar de abuso y te voy a decir por qué. Porque como está dentro de las posibilidades, del punto de vista de que el marco normativo no lo impide, claro, no hay nada que sea un atropello o un abuso. Simplemente que el marco normativo no evita, no impide que, por ejemplo, yo que soy diputado, si yo en una sesión me tomo licencia y a lo largo de la sesión me suplen 3 o 4 suplentes, se pagan 3 o 4 jornales por sesión. Y cada jornal equivale aproximadamente a 10.000 pesos nominal. 9.995 para ser exacto. Y esto se da. Y no es ¿Por que qué 3 suplentes habrían de cubrirte en una sesión? Bueno, uno por cómo se presenta ante la Corte Electoral según el sistema, puede ser suplentes respectivos, un titular y 3 suplentes,
pero que también la Corte proclame a uno de los que siguen otra de las líneas. Pero más allá de eso, Victoria, en el presupuesto, por ejemplo, cuando discutimos el proyecto de ley de presupuesto, son jornadas de días sin parar el Parlamento. Entonces es muy común, vamos a poner un ejemplo para que se entienda, un partido político que tiene solo un diputado. Evidentemente que nosotros somos seres humanos que necesitamos delegar, necesitamos intercambiar para dar el mejor rendimiento posible. Entonces muchas veces lo que se hace es se reparten los temas entre suplentes. Si va a ser 24 horas de sesión, seguramente quizás, a mí me pasaba en la legislatura pasada que José Luis Sadjian, actual subsecretario de Salud, dividíamos los temas de salud y en algunos temas él estaba en mucho mejores condiciones que yo para llevar ese tema adelante. Entonces, sea cuando son jornadas tan maratónicas, de que ingresen otros suplentes. Puede pasar, en este caso que estoy haciendo referencia, de partidos políticos que tienen solo un representante, o pueden pasarse de acuerdo a partidos políticos que tienen varios representantes, pero que integran una comisión y se dividen los temas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Se pagaba esa cantidad de jornales según cuántas personas entren a suplir a ese diputado durante la sesión. ¿Qué es lo que proponemos nosotros para corregir y mejorar la situación? Algo muy sencillo. Se paga un jornal por la cantidad de diputados suplentes que ingresen a la sesión. Es decir, controlamos el gasto. Claro. Lo controlamos porque decimos, bueno, ¿cuánto es? 9.995 pesos por jornal. Bueno, si vos como diputado o como senador, porque va a aplicar a las dos cámaras, entendés de que este tema tiene que ser desarrollado también por una línea de suplentes, pero con espíritu constructivo de que puedan aportar más que el titular, como me ha pasado a mí en muchas oportunidades. Sí. Bueno, hacelo como te parezca, pero lo que la Cámara va a pagar es solamente hasta un jornal. Se paga un jornal y eso se prorratea, es decir, se divide entre la cantidad de personas que ingresaron en esa sesión a cubrir un diputado. Esto tiene que ser por proyecto de ley porque la Constitución mandata a que todo lo relativo a que sea licencia de legisladores tiene que ser regulado por ¿Vincula al Senado? Sí, por supuesto. ¿En qué etapa estamos? Lo planteamos en coordinación interpartidaria, nos comprometimos a hacer una propuesta, ya hicimos llegar la propuesta y mi idea es que entre mañana y pasado ya firmemos la mayor cantidad de adherentes a la iniciativa, el proyecto de ley, para que se presente formalmente. ¿Esto es por anticipándose a las jornadas maratónicas que supone la LUC? Esto no es por nada en particular, esto es porque nosotros tenemos el deber de tratar de ser cada día mejores. Y en ese deber de tratar de ser cada día mejores, tenemos que, a mi juicio, moderar algunos aspectos que seguramente, una vez logrados los consensos y que esto prospere, va a mejorar. Primero, evitar que se disparen las cifras de suplencias. Recién en el informe se decía algo que no es menor. Si tomamos en cuenta, desde 2015 a la fecha, solo en diputados se superan por concepto de pago de licencias de diputados los 3,5 millones de $. Sí, por eso yo he hablado de un numerito que había generado bastante impacto. En una unidad ejecutora chica como la nuestra, porque realmente es una unidad ejecutora chica, evidentemente que esas cosas... aparte, a mí hay un concepto o una frase que particularmente estoy en contra en forma permanente, que es el no mueve la aguja. A mí me molesta el no mueve la aguja. Porque si cada uno hace lo que tiene que hacer, la aguja se mueve. Sí. Ahora, si uno parte de la base que lo que está a su alcance no mueve la aguja, eso se replica, eso se contagia y todos nos descansamos en hacer mover la aguja entre todos. Entonces todos tenemos que empujar para que la aguja se mueva. Sí, más de una vez se ha utilizado ese argumento como para no celebrar cuando se hace un ahorro o se toma una medida que supone ahorro de dinero, además nuestros, públicos. ¿Qué opina el panel sobre esta medida? Esto, sí, que me corrija el diputado, pero hay que sumarle que vienen ustedes de suprimir la partida de diarios, ¿no? Sí, lo dijo. Lo acaba de decir. 33.000 pesos. 33.000 pesos. 33.000 pesos por legislador, claro, que representan 1,5 millones aproximadamente de dólares por año de ahorro para el Estado. ¿Usted se acuerda cómo empezó la calle Pou cuando estuvo en su cargo? También haciendo ahorros consígase un buen seguro de vida porque lo van a matar sus compañeros. Ya en 2 meses usted acaba de hacer
de llevar adelante 2 ahorros de los que se vienen hablando durante años. Desde que yo recuerdo el tema de las licencias se viene hablando y nadie se ha animado a tomar esta decisión. Y si usted la toma... Porque no movía la aguja, ¿no? Era por eso. No, es como decía el contador Damiani, hay que cuidar la plata chica porque la grande se cuida sola. Y yo creo que lo que acaba de hacer Diputados es algo que es muy importante, no solo por el cuánto, sino por el simbolismo que tiene para el resto de la ciudadanía. Eso es lo más importante, creo, que hay que rescatar. A ver. En esto último estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan, pero yo tengo un matiz que me parece que no deberíamos ser timoratos ni perezosos en reconocer un cambio, y un cambio que protagoniza todo el sistema político. Y me parece que no deberíamos tener pereza en mirarnos a los ojos y decir qué bueno que esto, que hace 30 años que en líneas generales se vivía como una asignatura pendiente, me refiero a la partida para prensa, ahora se haya. Y no lo hizo... No quiero quitar méritos, por favor, Martín, nos conocemos hace mucho. Pero no lo hizo Martín, lo hizo Martín como presidente y lo hizo el cuerpo que lo votó por unanimidad. Me parece que es un asunto, si no empequeñecemos las señales, porque es verdad que hay veces que hay gastos que no mueven la aguja, pero lo que realmente mueve la aguja en las democracias son las señales y los símbolos. Y este es un momento en el que especialmente tenemos que tener mucha cautela, no solo por ciertas tentaciones autoritarias del Uruguay, yo las advierto en buena parte del planeta, y en general esas tentaciones autoritarias viven, sobreviven y se alimentan de un discurso antipolítica en general y anticongreso, antiparlamento en particular. Así que debe ser el Congreso, digo en sentido genérico, y nuestro Parlamento el que tiene que estar más atento que nadie para descuidar este tipo de señales. Yo estoy muy de acuerdo, me gusta mucho desde el lugar en que arrancó Martín, porque esto no implica que si antes ocurría era necesariamente para hacer un manguito más, como puede ser que se derrame. Es porque tenía una lógica. Bueno, yo me encargo más de este tema, vos del otro, y cuando vamos toda la cancha todos cobramos. Ahora se dice, seguí encargándote igual. Eso sí, el mismo dinero es para los tres, si somos tres, y lo dividimos. Pero vos porque estás partiendo del escenario de que en realidad eso funcionaba para sumar aportes calificados en una discusión parlamentaria, ¿no? El suplente por ahí entiende Sí, claro. más. Pero tal vez no era el único escenario. Hay legisladores más trabajadores y otros más perezosos. Pero por eso me parece interesante, primero, que sea por... Bueno, lo anterior fue por unanimidad, esto viene bien, según tengo entendido, ¿no? Esta nueva política, ¿no? ¿Cómo viene en cuanto a la decisión de cambiarlo? Bueno, por lo que parece se va a generar un consenso y Bien. eso aspiramos. Igual, ¿me permitís un segundo, Alejandro? Por favor. Yo agradezco las palabras de Juan Ramón y agradezco las tuyas, Alejandro. Y vos tenés razón, esto es una señal republicana. A eso voy. Y es como debe ser. A eso voy. Y yo recuerdo que y yo quiero ser uno de los 99 protagonistas de estas cosas. Claro. Pero recuerdo cuando vine acá la vez pasada que me preguntaron por la partida de prensa. Y yo no contesté y tenía mi posición tomada. Y no le contesté porque en mi caso hubiera sido desleal contestarlo públicamente. ¿Por qué? Porque legisladores de otros partidos políticos y de mi partido político hablan de este tema de antes de que yo asuma como presidente de la Cámara. Entonces a mí no me gusta ponerme el traje que no me queda. Esto seguramente se construye entre todos. Bien. Y yo, particularmente como uruguayo, soy de los que festejo. Porque aparte, yo soy un hincha de esta actividad. Yo creo que es de las actividades más altruistas. Y creo que muchas veces se generaliza. Y en estas cosas, creo que la generalización creo que no es buena en nada y tampoco es inteligente. Porque es muy fácil establecer polos y generalizar entre esos polos. Pero creo que en este sentido nos estamos encontrando con señales republicanas. Hasta ahora la partida de prensa fue votada por todos los partidos políticos. Y eso es un dato de la realidad. Y eso que hace que despersonalizar fue el cuerpo, fue la Cámara de Representantes. Pasó también en senadores y es muy importante. Por otro lado, yo hablaba del ahorro en inversión, que no es poca cosa. Nosotros teníamos 99 millones de pesos para inversiones en la Cámara de Representantes y 45 millones los fuimos directamente, los hicimos llegar al Fondo Coronavirus y fue votado también por todos los partidos políticos. Y por eso yo comparto muchas de las cosas, Alejandro, porque si a mí, o mejor dicho al de la iniciativa, sé quién sea, le ponen palos en las ruedas, es mucho más difícil. Y voy a decir más, porque hay que ser muy justo en estas cosas. Yo he hablado en la coordinación, la necesidad de controlar el tema de las licencias,
Pero el último empujón para presentar el proyecto de ley o para hablar, lo dio César Vega. Mira. Me dice, tengo que hablar contigo. Vino por el despacho y me dijo, escuchame, eso que hablaste de la licencia, no, es un disparate, eso hay que cambiarlo. Y capaz, en esa construcción colectiva que tenemos que dar, a veces en las coincidencias y a veces en las discrepancias, bienvenidas sean. Siempre y cuando sea para fortalecer y mejorar los carriles democráticos. Pero en ese sentido, César Vega, que ni siquiera pertenece a la coalición, yo sería muy injusto si no reconociera que me dio el empujoncito final para que esté esa propuesta. Y a mí son cosas que me producen satisfacción. Perfecto. Sí, Diego. Yo creo que es una señal de ahorro, de cuidar el gasto del Estado, de cuidar cada peso que se administra en el Estado, lo cual felicito. Ahora, también tiene que ver con una nueva mayoría. Esta nueva mayoría no es la mayoría que estaba antes y tampoco antes ocurrieron iniciativas pidiendo la partida, que se eliminen las partidas. Si bien no había COVID, pero es un gasto que hoy tuvo que existir una nueva mayoría o una iniciativa, y esa iniciativa surgió de tu parte, Martín, para que esto se llevara adelante. La pregunta sería, sin COVID, ¿se llevaba adelante igual la partida, el ahorro? Por supuesto que sí. Por suerte hay archivo. De hecho, decía recién, sobre el fin del año pasado, lo hablé con legisladores que ni siquiera pertenecen al mismo partido político, que obviamente también había hablado en la interna del Partido Nacional y había consensos, pero de otros partidos políticos. Es más, cuando yo, en la transición de presidencias, cuando tengo una reunión con la expresidente de la Cámara de Representantes, Cecilia Botino, del Frente Amplio, se habló este tema y ya se iba en rumbo a la coincidencia. Y a mí me gusta reconocerlo así, y me gusta describir los hechos. Y en el tema de la austeridad, yo lo hablé el día que asumí, como hablé de un programa de modernización legislativa que se va a cumplir en tiempo y forma, por lo menos a nuestro humilde entender. Como toda actividad humana va a ser perfectible. Y hablamos de un programa de participación ciudadana en donde va a haber una plataforma. Cuando un diputado presenta un proyecto de ley se va a subir en la plataforma con la finalidad que la ciudadanía haga aportes en el articulado, en los temas y demás, y se va a hacer. Y se va a hacer en tiempo y forma. Bueno, en realidad, desde lo tecnológico, ahí sí podríamos advertir que el COVID-19 lo que trajo es una aceleración de todo lo que son los procesos tecnológicos, ¿no? Bueno, así como estoy comentando esto, las sesiones virtuales, yo no era algo que tenga previsto hacer este año. Por eso digo, la pregunta de Diego, la partida de prensa y eso iba a correr. Iba a correr. Con esa misma sinceridad te digo, nunca se me hubiera ocurrido ahora una propuesta de incorporar en el reglamento de la Cámara de Representantes la posibilidad de sesiones virtuales. ¿Pero por qué? Porque también todos tenemos que aprender del COVID. Porque ahí todo lo que sea herramienta de vanguardia, al servicio de mejorar las distintas funciones, hay que saberlas aprovechar. Nosotros tenemos dos opciones con respecto al COVID. Quedarnos en la queja permanente porque hay consecuencias negativas que hay que lamentar, o asumir que vamos a lamentar consecuencias negativas y utilizar las potencialidades que nos puede dejar el COVID. Y se llevaron adelante 6 sesiones virtuales en el Parlamento, en donde compareció el ministro de Trabajo, el ministro de Desarrollo Social, el ministro de Salud Pública, las autoridades de ACE, las autoridades del CODICEM y demás, y se dio en esa tecnología, o gracias a esa tecnología que nos permitió desarrollar sesiones virtuales. Eso no estaba en la agenda, no hablé el 15 de febrero y la verdad que no me imaginaba en el año, teniendo que en el mes de marzo y abril estar incursionando en estos temas que no los tenía previstos en agenda en un principio. Sí, yo es una iniciativa que aplaudo, la verdad, ¿no? Porque uno podía ver la realidad de lo que estaba ocurriendo. Digo, muchos de nosotros la desconocíamos de repente, pero ahora cuando se presenta se dice, no era razonable de repente un gasto, como tú mencionabas, de $3,5 millones por pago de licencias solo en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero me parece que más que criticar lo que pasaba, hay que aplaudir también porque en realidad es una medida que al mismo tiempo los autoperjudica, si se quiere, como cuerpo al Parlamento, ¿no? Porque se están quitando una partida igual que hicieron con la partida de prensa. Entonces, por eso me parece que es una muy buena iniciativa y que además da muy buenas señales. Da señal, me parece, de transparencia,
¿no? Por eso que comentaba Alejandro, que bueno, capaz que se podía pensar, bueno, si pueden ir muchos suplentes y a todos se le paga la misma cantidad, bueno, ¿no habría alguna maniobra o algún manejo para recibir más dinero? Entonces, esto es una señal de transparencia y también es una señal de confianza, ¿no? De confianza de pensar, bueno, se está realmente queriendo hacer lo mejor, incluso cuando lo mejor puede significar un propio perjuicio y que de repente no habría por qué hacerlo. Y por otro lado, que escuché por ahí también que se había barajado esa posibilidad de que en vez de esto, de acotar el gasto de esta manera, se planteara un solo suplente, ¿no?, por diputado o por parlamentario, y me parece que es muy buena la decisión que tomaron porque esto no le quita calidad a la actividad parlamentaria, porque si es necesario que haya muchos, porque uno tiene especialidad en una cosa o en otra, o al mismo tiempo para poder repartirse las tareas, se puede hacer igual, pero al mismo tiempo se controla el gasto. Así que, bueno, me parece que es una muy buena medida. Bueno, realmente. nosotros pedimos justamente por ese lado, sí había una propuesta, habían varias propuestas, pero la otra que llevábamos al final era limitar al ingreso de un solo suplente diputado. ¿Qué pasa? Primero que el cuerpo puede perder los 99, que se supone que los 99 es lo que ejercen la mayor representatividad. ¿Por qué lo pueden perder? Porque el titular está de licencia, por la razón que fuere, y entra suplente. Ante cualquier fuerza mayor, deja el cuerpo sin la cantidad de integrantes, lo cual no es sano en un principio. Pero aparte, por otro lado, si le da mayor competitividad a esa banca, ¿por qué vamos a limitar si en definitiva el gasto es exactamente el mismo, entre en 5 o entre 1? No, que tengan la posibilidad de entrar 5. Yo hay veces que en la línea de suplentes, un suplente mío puede estar en mejores condiciones que yo de llevar un tema adelante. Claro. Y ahí, ¿qué es mejor para el país? ¿Que entre yo o que entre mi suplente, que capaz que tiene mucho más profundizado el tema, lo tiene mucho más estudiado y demás? Y bueno, que entre mi suplente. Ahora, si yo limito la capacidad de ingresos de suplentes, evidentemente que no le estoy aportando la mejor calidad en el rendimiento que desde mi banca se puede llegar a dar. Por eso analizamos varias opciones, nos quedamos con esta, ya tenemos redactado el proyecto de ley, ya está impreso el proyecto de ley y ya la idea es que mañana esté firmado y bueno, cuanto antes presentados, y vamos a seguir haciendo un balance también de rubros y también vamos a seguir ¿Cuál una es el próximo en la lista, perdón? Estamos en todo, pero el próximo hay uno que no todo tiene que ver con recorte. Hoy hablábamos con la vicepresidenta de la República. Ahora vamos a empezar un proceso de evaluación de paneles solares y de cambio de luminaria LED, que significa un ahorro. Claramente significa un ahorro. El tema que tenemos que ver dentro de las condiciones del Palacio, y bueno, y alguna otra reunión que tenemos previsto tener, que no me quiero adelantar ni aventurar en ese sentido, pero en caso de poder implementarlo también es un ahorro. No solo mejor la calidad que podríamos llegar a disponer, sino que también se termina pagando solo por el propio ahorro que se genera en virtud del presupuesto que tenemos. Eso ya empezamos la semana que viene. Y la evaluación de los rubros la estoy haciendo porque me propongo en junio a reventar, principios de junio, a presentar el presupuesto de la Cámara de Diputados. Y ahí vamos a tratar de mejorar en todo lo que está a nuestro alcance. Bueno, resiste archivo, ¿eh? Porque... Y bueno, sí, oye, ahora estamos tratando... todo esto ya el tema, por ejemplo, de la partida de prensa, ya se incorpora en el presupuesto, porque, o sea, mejor dicho, se desincorpora del presupuesto. Porque año tras año se proyectaba ese pago, que como recién decía, saquen la cuenta, pero estamos hablando de $1,5 millones al año. Eso ya no va a estar presupuestado. Bien. Lo mismo en inversiones y demás. ¿Y qué hay de algunos? ¿Las generales o va para...? Hay otra, pasa que lo de las paneles hay otra alternativa, estamos manejando que no la puedo decir porque cometería una infidencia en cuanto a reuniones que tenemos previstas y hay que ser sumamente responsable en las afirmaciones, pero en caso de llevarse adelante sería una muy buena instancia para el Parlamento en su conjunto. Bien. Diego, te corté, no sé. ¿En qué quedaron algunos planteos y reclamos? ¿Se acuerdan del sindicato de funcionarios parlamentarios? Que más allá de que sí era no representativo, digamos, de todas las unidades ejecutoras y demás, pero que, bueno, que entendían que había alguna infraestructura que mejorar en lo que era el Parlamento ¿eso se está considerando o no? Mira, antes del 13 de marzo, Sí. que fue donde se declaró el estado de emergencia, mantuve una reunión con todas las áreas de la Cámara de Representantes. Sí. Con todas las áreas. Hicimos una jornada de trabajo, reservamos una sala
y en la sala iban pasando delegaciones, había 2 personas de mi confianza, íbamos tomando nota y se están implementando algunas de las sugerencias que provienen de los propios funcionarios. Bien. Yo no miro si viene un sindicato de minoría, de mayoría, de alguien que no está afiliado. En tanto tenga sentido. Toma las ideas. Exacto. Y se tomaron ideas. Hubo una idea de biblioteca, que estamos trabajando en eso. Hubo una idea que tenía que ver con asistencia técnica, en donde la sumamos a trabajar en el programa de modernización legislativa. Hubo una idea de racionalizar lo que es el gasto de agua. En el Parlamento hoy por hoy, en la Cámara de Diputados, se dan las botellitas de medio litro. Eso implica más gastos y a su vez, desde el punto de vista ambiental, no es lo más recomendable. Estamos yendo hacia otro lado. ¿Por qué no lo podemos hacer? A esta altura, la idea era poder estar en una etapa mucho más avanzada. ¿Pero por qué no la podemos hacer? Porque a raíz del estado de emergencia bajamos los turnos del personal. Al bajar los turnos del personal, tanto sea para la higiene de vasos, etcétera, etcétera, no disponemos del personal suficiente. Entonces, como estamos en plena emergencia sanitaria, aprendiendo día a día, lo quisimos postergar un poco para tener más información, pero la idea también es en un plazo razonable presentar una propuesta en donde se sustituya las aguas de medio litro, dando una mejor señal ambiental y también un mayor ahorro, por lo que significa bidones y demás. Bien. ¿Alguien quiere decir algo más sobre este tema? Sí, Porque después hay un proyecto del voluntariado que me interesa. Bien cortito. conversar En el marco de esto de reconocer avances y buenas señales del Parlamento, de nuestro poder legislativo, recordar, cito como fuente el programa de estudios parlamentarios, que en estos 75 días se aprobaron 15 leyes por unanimidad o por consenso. Eso habla de que el sistema político, en el marco de esta emergencia sanitaria, también tiene altura, responsabilidad histórica e institucional. Y es algo que no debemos convivir con eso con indiferencia, porque me parece que habla bien de nosotros, es un dato que quiero subrayar. Y después me gustaría que el presidente nos cuente cómo va a ser cuando se discutan grandes leyes, por ejemplo la LUC, cuando le toque a la Cámara de Representantes abordarla, teniendo en cuenta los espacios y los distanciamientos que la nueva emergencia nos obliga, ¿no? Tanto sea para la LUC como para cualquier iniciativa, las medidas de precaución tienen que estar. Acá siempre dijimos lo mismo, acá se viene a trabajar, en el Parlamento tiene que trabajar y evidentemente que tomando los lineamientos que establecen las autoridades sanitarias. Hoy por hoy estamos tomando distancia a una banca por medio, ¿tá? Donde está el cuerpo de taquígrafos. Sí. Los taquígrafos están trabajando a través de teletrabajo, es decir que llevan adelante la versión taquigráfica, pero con esa modalidad. Donde estaban los taquígrafos van legisladores. Claro. En donde estaba la prensa, pasamos la prensa al primer piso de la barra y también ahí van otros legisladores. Y tenemos algo que fue muy cuestionado, y no saben lo que fue mi grupo de amigos cuando aparecimos con... Ahí está, mira, date vuelta. La máscara de plástico. No, pero recién estabas con la máscara. Acrílico. Claro, bueno, pero el barbijo y la máscara de protección facial, sí, mis amigos me dicen los Power Rangers. Ahí lo tenés, mira. Por todos lados. Pero yo ya he visto gente circulando con esta... No, pero ¿saben por qué es esa? Esa es una recomendación del servicio médico e hicimos consultas con infectólogos. Cada actividad tiene sus características. Sí. Como nosotros llevamos horas y en permanente oratoria, el barbijo deja de ser eficaz. Claro. Porque se humedece con la oratoria. Sí. Entonces, como nuestra actividad consiste de mucha oratoria, la máscara de protección facial es como una segunda barrera. Entonces también pusimos el tema de la máscara de protección facial porque en la Cámara de Representantes somos 99. Por más espacio que haya, hay que tener las mayores medidas de precaución. Pero aparte, fíjense una cosa... ¿No se empaña? Sí, no sé la incomodidad que es. No, porque yo incluso quería preguntarles... Yo siento que tengo que predicar con el ejemplo justamente ahí arriba. La última sesión se me estaba haciendo complicadísimo llevar adelante. Miren que es incómodo estar horas hablando y demás, pero hay que hacerlo. Pero aparte... Pero uno se imagina, mirado de afuera, que, bueno, hasta yo creo que preferiría la máscara esa que el tapaboca, bueno, sí, no sé, para cuando eventualmente me reúna con mis amigas. Jornada larga voy a tener que rotar eso porque... ¿Pero se me empaña? Y un poco sí. Sí, un poco. O sea que tengo que terminar haciendo los ojos. Bueno, hay un servicio de limpia. No viene con parabrisas, ya estamos inventando. ¿Sabes cuál es el tema, Victoria? ¿Por qué la recomendación del servicio médico, que yo creo que es muy oportuna? Primero, hay diputados para leyes que son muy importantes, ¿no? Seguro de paro, telemedicina y demás,
que obviamente vienen de departamentos que no llegó el COVID. Entonces, por eso la exigencia de la precaución tiene que ser máxima. Fíjese si un diputado viene a votar una ley y llega a tener la mala fortuna de contraer justamente la enfermedad e importarla a su departamento. Realmente gravísimo. Pero aparte, fíjense que donde llegan a aparecer casos, si entramos en cuarentena, un poder, o sea, diferentes funcionarios, uno de los poderes del Estado, realmente es una situación muy compleja. ¿Tá? Entonces, por eso entendemos que tienen que dar, sí, Alejandro, no solo para la LUC, para la rendición de cuentas, para la iniciativa de cualquier legislador, para el proyecto de ley de presupuesto, eso tiene que ser medida de precaución por los funcionarios, por todo el funcionamiento, hay que tomar medidas extremas. Por eso, a pesar de esa imagen que me ha costado unas cuantas bromas, entendemos que fue una recomendación del servicio médico y que tenemos que predicar con el ejemplo. Claro, pero además te frena de tocarte los ojos, que también es que también, claro, una posibilidad de contagios con los ojos. Y más cuando están leyendo horas de repente y la vista puede cansarse más, capaz que uno tiende más a tocarse, entonces eso de alguna manera frena también, así que claro. Pero es una tampoco barrera es un casco de adicional. astronauta, ¿no? O sea, podés meter la mano para abajo. No, pero que es incómodo. Si no De lo repente te dudo, no lo recuerda, dudo. digo, uno lo hace automático y eso capaz que recuerda. Va a tener que entrar tu suplente. Bueno, el otro es Nicolás Viera. Esperen que... Pero de las cosas, de cosas buenas venimos hablando. El vicepresidente de la Cámara, el primer vicepresidente, Nicolás Viera, del Frente Amplio, que tengo una excelente relación. Y sí, a veces le digo, vení porque no doy más, y me ayuda a rotar, y la verdad que Nicolás tiene una disposición que siempre es excelente, y a veces necesito tomar un poco de aire realmente porque se hace bastante cuesta arriba, pero bueno, hay que afrontarla con determinación y aceptando lo que es una situación no deseada, pero que es la situación que tenemos. Exactamente. Lema, otro tema importante, lo comentaba hace un ratito que no lo quiero dejar pasar, y sobre todo que saben algo en lo que usted viene con el entrenamiento de los años anteriores, ¿no? Inspeccionar, ¿no? Hacer los seguimientos. Y ahora aparece el tema de los residenciales. Yo no sé, por aquí se le cita, hablando de que el Frente Amplio ocultó información en lo que tiene que ver con residenciales. No sé si es el punto o el punto es pensar de aquí en más cómo se maneja este tema, porque de verdad que más allá del riesgo sanitario concreto que suponen hoy, sobre todo los más vulnerables, tiene que ver con una cuestión de derechos humanos para de aquí en más, ¿no? Es un tema muy delicado y muy sensible, y que nadie tiene la vara de cristal de solucionar esto de un día para el otro. En el marco de que estas mis expresiones, las cuales ratifico. Yo sé que a mí se me ocultó información, tan es así que lo propuse, lo presenté el año pasado cuando solicité una comisión investigadora sobre irregularidades en el MIDES, que obviamente tiene una cantidad de puntos. Dentro de esos puntos estaba el tema de los hogares y los residenciales. Porque a mí me molestó mucho ese ocultamiento de información y quiero contextualizar. ¿Se acuerdan cuando hubo un incendio en la época dorada que terminó con la vida de 7 personas mayores? Yo recuerdo que los medios de diferentes medios de prensa me consultaban mi opinión al respecto. Obviamente que yo lo que considero que es muy bajo es salir a opinar en cuanto a una valoración política cuando se da una situación de tanta sensibilidad que uno no tiene elementos. ¿Qué fue lo que contesté yo en su momento? Que yo no estaba en condiciones de hacer valoraciones políticas. Que para yo hacer valoraciones en cuanto a mejoras que se puedan dar, necesitaba elementos. Dentro de los elementos eran las actas de las inspecciones y los procedimientos que se llevan adelante en los controles. ¿Por qué? Los procedimientos para conocer los protocolos y cómo seguían al momento de hacer una estrategia de control y de fiscalización. Y las actas de las inspecciones para ver cuál es la valoración que hace un inspector cuando llega a un residencial. Cuál es la valoración social, cuando considera que ese hogar o ese residencial tiene ciertos niveles de déficit, ¿por qué son esos niveles de déficit? ¿Cuándo lo cataloga como que está en situación intermedia? ¿Cuándo lo cataloga de que está en circunstancias adecuadas? Entonces solicité las actas de las inspecciones y de procedimientos. Las autoridades en ese año, estoy hablando hace 4 años y pico atrás, fueron a la Comisión de Salud del Senado, yo fui invitado y solicité las actas. En ese momento se comprometieron a darme las actas. Pasó el tiempo y como no me daban las actas a pesar de mis llamados, presenté un pedido de informes. En la respuesta de ese pedido de informes me dicen que 1114
hogares son los que estarían registrados. Establecimientos. Residenciales, porque son cosas distintas. Establecimientos. Ellos decían establecimientos de larga estadía, etcétera, etcétera. De los cuales solamente 396 estaban en condiciones adecuadas. Y 180 tenían ciertos niveles de déficit. A todo esto, de las actas, los procedimientos y demás, no me respondieron nada. A lo cual repregunté y volví a solicitar las actas, los procedimientos y que me describan lo que son niveles de déficit, etcétera, etcétera, etcétera. Pasó el tiempo y siguieron sin darme las actas. Cité a las autoridades del MIDES que comparecieron en junio, 1 de junio de 2017, les volví a pedir las actas, se volvieron a comprometer a darme toda esta información que estoy diciendo y nunca me llegó. Y lo llegué a plantear en la propia comisión investigadora. Entonces, si ellos hablan de que se hicieron inspecciones, quiere decir que las actas están. O no es cierto que se hicieron inspecciones, o si es cierto que se hicieron inspecciones, las actas no están y por alguna razón no me las daban. Luego de haberse comprometido a darlas. Entonces, yo terminé todo el periodo legislativo pasado sin conocer un montón de datos como procedimientos, como las coordinaciones entre el MIDES y el Ministerio de Salud Pública, como las valoraciones que realizan los inspectores cuando van a un montón de residenciales y demás. Y esa información yo nunca la tuve, Victoria. Hoy sabemos que puede llevar hasta 8 años desde que se viene una inspección y se solicita ya sea la renovación del permiso o la aprobación, ¿no? Que solo 41 están en regla. Sí. No, pero aparte hay un tema que no es menor. Supuestamente hay una coordinación entre el Ministerio de Salud Pública y el MIDES. El MIDES se enfoca en la situación social y el Ministerio de Salud Pública en la situación sanitaria. Si uno no ve los procedimientos de fiscalización, no puede llegar a las conclusiones si esto es mejor o es mejor centralizar solamente en una figura el llevar adelante los controles. Entonces, cuando carece la documentación, cuando carece la información, es muy difícil llegar a un diagnóstico que nos permita llevar adelante opiniones con propiedad. Entonces, cuando yo digo que se me ocultó información, Victoria, están los hechos. Están los hechos. Están los pedidos-informes, están las respuestas cuando tuvieron la respuesta, en donde no está en ninguna de esas respuestas la documentación que yo solicité en su momento que se adjunte. De hecho, están las versiones taquigráficas en donde los pido y no me llega la información. Te voy a decir más. Hay una incongruencia, y esto también está en los hechos. A mí me dan respuesta en pedido de informes de cantidad de inspecciones realizadas distintas a la que declararon cuando fueron a comisiones del Parlamento. Entonces hay contradicción en cuanto a la cantidad de inspecciones llevadas adelante. Entonces, un tema, y vuelvo a lo del principio, sumamente complejo y sumamente sensible. Lo peor que podemos hacer ante un problema es no reconocerlo como tal. Para saber la magnitud del problema necesitamos armar el puzzle con diferentes elementos que por lo menos ante mi experiencia el periodo pasado, lamentablemente esos elementos fueron ausentes. Bien, ¿y cómo se van a incorporar a partir de ahora? Yo ya me comuniqué con las autoridades del MIDES, le reenvié los pedidos de informes llevados adelante en su momento para que recaben esa información y tengan más elementos al momento de establecer una estrategia futuro con este tema tan sensible y tan complejo. Bien, sobre este asunto, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Qué vínculo tendría esa carencia, ese retraso, ese mal funcionamiento en los informes que vos solicitaste y que o bien no te lo fueron enviados o fueron parcialmente o tarde, mal y nunca, según entendí, y el último acontecimiento vinculado al COVID-19 y los casos positivos en hogares? Yo creo, Alejandro, que en algún momento, o mejor dicho, siempre tenemos que tomar los temas de fondo. Nosotros no podemos reaccionar al grito, ¿tá? No puede pasar un hecho indeseado para ponernos a actuar. Sí. ¿Yo por qué hago referencia al archivo? Porque antes de que suceda el COVID, para mí era un tema que había que tratar. Para mí era un tema que era para fiscalizar. Para mí era un tema que estaba insuficiente en cuanto a lo que era el enfoque y la presencia para monitorear cómo era el día a día en esos lugares. ¿Se hace de un día para el otro? No. ¿Es una tarea compleja? Sí. Pero evidentemente que justamente a más complejidad en la tarea, más hay que estar arriba de los temas. Y yo siento que muchas cosas, en lo que fue el periodo pasado, dentro de los aciertos que todo gobierno tiene los otros. Y yo creo que este fue algo que estuvo en el debe. ¿Por qué? Porque me parece, y lo digo con mucho respeto, lo he dicho en varias oportunidades,
se centraron demasiado en la estadística. Es importante la estadística, sí, pero también es importante que no esté prendida de un alfiler. Porque la estadística prendida de un alfiler ante cualquier problema se cae. En cambio, si hay medidas de fondo, en donde los controles son en forma permanente, en donde uno reconoce permanentemente el problema, en donde uno genera transparencia en la información solicitada, entre todos podemos contribuir y contrarrestar en un tema que, como decía en un principio, nadie tiene nadie hace magia en un tema de estas características, obviamente. Bien. Entonces, pero me parece importante contar con la información para poder desarrollar estrategias de mejora. La última y breve, porque hay que ir cerrando el bloque. La LUC obviamente ya está en tratamiento en el Senado, no solo a nivel de partidos, también privadamente o aparte, digamos, entre los legisladores de la coalición. Cuando llegue a diputados, en definitiva, ¿va a estar todo el pescado vendido o habrá espacio y tiempo para hacerlo en un cambio? Como cualquier ley. Nuestro sistema lo que establece es el tratamiento de las dos cámaras. Por lo tanto, las mismas garantías que se están dando en el Senado hay que darlas en diputados para que otros partidos políticos que no componen aparte la Cámara de Senadores puedan establecer sus opiniones y las expresiones y demás. Lo que se va a dar claramente es la garantía de que se trate a fondo un proyecto de ley que cada uno puede tener su posición. Yo tengo la mía. Para mí claramente se trata de una iniciativa que protege derechos humanos, que genere oportunidades y que le da transparencia a la gestión de un gobierno. Ahora, ¿hay otras valoraciones que puedan discrepar con la mía? Por supuesto que sí. ¿Se debe generar el escenario para que convivan las discrepancias? Por supuesto que también. Entonces, lo que va a pasar en la Cámara de Representantes, como cualquier iniciativa, es que estén las condiciones dadas para que en democracia y en cumplimiento del reglamento se den intercambios respetuosos con tolerancia y al final del proceso se dará lo que la mayoría indica, como ha pasado históricamente en época de democracia. La incomodidad, las mamparas, los tapabocas, esa incomodidad natural para trabajar, finalmente ayuda, suma o resta. Hace que terminemos votando cosas para apurar el tiempo, o el mal humor es tan grande que se descarta, se rechazan cosas por la misma razón. Siempre el sentido de responsabilidad tiene que superar la adversidad. Uno puede estar en mal humor por un montón de situaciones. Yo puedo estar de mal humor porque tengo un tema en mi casa, puedo estar de mal humor porque me peleé con un amigo, puedo estar de mal humor porque me llegó una mala noticia. Uno convive con la adversidad. Parte de ser profesional es la convivencia con la adversidad y actuando siempre tratando de apuntar a la perfección, sabiendo que nunca se va a llegar a la perfección. Martín Lema, presidente de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, un placer. Y a usted y a todo el elenco de los 99 de la Cámara, gracias por todo el esfuerzo enorme que están haciendo. Bueno, muchas gracias, a las órdenes. Pausa y ya venimos. Gracias. Seguimos.